Leopoldo Moró, bueno, ustedes aprobaron ya en la Cámara de Diputados lo que está en este momento por aprobar la Cámara de Senadores, y el gobierno insiste en que son irresponsables, que van a causar, que es demagógico, que van a causar más déficit. Mira, la irresponsabilidad es la del gobierno. No hay gobernabilidad posible en una sociedad donde un sector de la sociedad no come, donde hay despidos en catarata, donde hay comercios e industrias que se encaminan al quebranto. Eso no garantiza la gobernabilidad. El que está generando condiciones de ingobernabilidad es el gobierno de Macri. Y además miente efectivamente, como se ha dicho acá, descaradamente. Hoy hablaban de una cifra de 115.000 millones. Sí, otros decían 100.000, otros 75.000. Aún si fuera así, que no lo es, pero supongamos que fuera así, ninguna de esas cifras se acerca a lo que se está pagando por año en intereses del EVAC. Ninguna de esas cifras. Ni la de 100.000, ni la de 115.000, ni la de 75.000. Siempre el Estado subsidia. La discusión es hacia quién dirige ese subsidio y a quién beneficia. Está claro que la economía argentina, que está entrando en una parálisis fenomenal, combinando los dos peores elementos, inflación y recesión, necesita efectivamente de una inyección que vuelva a movilizar el consumo y la producción. Independientemente de que además todos nosotros podemos contar infinidad de casos que son dramáticos, de gente que ha tenido que desconectar el medidor de gas, de otra gente que toma préstamos para pagar las tarifas. Hoy salió un dato de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que es un organismo oficial. 1 de cada 3 comercios en la provincia de Buenos Aires pagan más ese servicio que en alquiler. Los que están alquilando, por ejemplo, un comercio alquila en 50.000 pesos, paga 60 o 70.000 de servicio. Es absolutamente insostenible la situación, absolutamente insostenible. Entonces, yo creo que lo que está haciendo la oposición es una contribución, si se mirara desde un lado de razonabilidad. ¿Por qué? Sí, estamos subsidiando. ¿A quién estamos subsidiando? Al consumo y a la producción. Entonces te dicen, bueno, pero ¿de dónde sacamos los recursos? Muchachos, los recursos se tienen que sacar de todos estos elementos que hemos señalado. No se puede seguir pagando 40% de interés a los especuladores. Hay que mirar qué pasa con el sector agroexportador. Se hicieron los guapos, pero apenas el sector agroexportador gruñó un poquitito, salieron para atrás, lo dejaron intacto. Las mineras, es decir, hay muchas posibilidades de avanzar en el financiamiento, pero lo importante es esto. Y otra cosa que hay que entender, ellos cuidan a los intereses de los grupos financieros internacionales y a las empresas de ellos mismos que están ganando fortuna. Creo que acá ya se habló de lo que estaba ganando Edenor, Edesur, más de 11.000 millones, ¿no, Fernando? Fernando? Caputo, Midling, etcétera, etcétera. 11.300 millones. Bueno, muy bien. Nosotros tenemos que cuidar a la gente. Claro. Nosotros tenemos que cuidar la salud de la gente, la educación de la gente, la calidad de vida de la gente. Para eso estamos llamados, para contener y cuidar a la gente hasta que se vaya esta pesadilla en el 2019. Bien, nosotros hoy quisimos representar justamente con Leopoldo, que es uno de los bloques mayoritarios del Frente para la Victoria Unidad Ciudadana, con Romina del Pla, que es de la izquierda, y con la diputada Marcela Paso del Frente Renovador, los autores y cómo coordinaron el proyecto, ¿no? Una declaración que me impactó sobre las universidades de la provincia de Buenos Aires, un escándalo. Vidal. Lo de Vidal. Claro. Vidal dijo... Es verdad, porque me estaban llegando, pero como no podía creer. Bueno, lo dijo en una reunión de un Rotary Club. De un Rotary. ¿Para qué tantas universidades en la provincia donde hay pobreza y sabemos que los pobres nunca llegan a la universidad? Sí, un escándalo. Tremendo. Un Y justamente escándalo. esas universidades nacieron para acercar la universidad a los pobres. Para eso nacieron esas Por universidades. supuesto, después tenemos que discutir cómo hacemos para que todos esos No, y vos fíjate jóvenes que se mantengan, en el ¿no? tema docente, educativo, los trascendidos que hay respecto a los recortes que impondrían desde el gobierno, entre otras cosas, hablan de que suprimirían el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Bueno, eso lo venimos Además, denunciando porque está congelado hace 2 años el Fondo de Incentivo Docente. De la poca plata que pone Nación, por eso nosotros reclamamos la nacionalización del sistema educativo, uno de los pocos montos que pone son los 1.210 pesos de incentivo docente que están congelados hace 2 años. Actualizado ese monto tendría que ser 5.000 pesos por cargo. Bueno, ahora en la estarían actualidad. pensando lisa y llanamente en suprimirlo.
Ese es un escándalo. Bueno, Yo azorado. Pero Digo, esto de las universidades, digo, no nos olvidemos que ya en campaña el presidente había dicho que había demasiadas universidades, que para qué querían tantas universidades en la provincia de Buenos Pero Aires. fíjate que también lo hicieron también con las escuelas rurales, no solamente con las universidades. Hay que explicarle a la gobernadora. Yo nací en el medio del campo. Fui a una escuela primaria durante los 7 años que duraba en aquel momento la primaria, una escuela rural, en donde llegamos a tener 5 pibes. Y gracias a eso 5 hoy pibes estás... que no hubiéramos podido ir Claro. a la escuela primaria. Gracias a eso hoy estás en el lugar que Toda estás. mi educación la hice en la escuela pública y la defiendo a rajatablas, como va mi hija también a una escuela pública. Hay que explicarle que es al revés, que si no está la escuela, el pibe no va a poder acceder a la educación. Pero esto se traslada, mira, a que están cerrando los institutos de profesorado en la Ciudad de Buenos Aires, el famoso 29 por 1, quieren cerrar los 29 institutos en nombre de una universidad educativa que todos cuestionan. Lo vemos en lo que pasa con las universidades nacionales. Hoy los docentes universitarios nacionales terminamos nuestro tercer día de paro esta semana porque también tenemos la paritaria congelada. Bueno, yo quiero retomar, ¿no? discúlpame, Sí. Gato, yo quiero retomar una cosa que decía Alberto Fernández. Este panorama, todo esto y lo que se habló previamente, etcétera, realmente demuestran que estamos en un punto de una gravedad inusitada, enorme. Yo no quiero ser alarmista, allá hemos pasado por crisis económicas que terminaron en crisis institucionales, hay una larga experiencia. Pero la verdad es que la situación es de una gravedad inusitada. ¿Por qué? Porque el gobierno pareciera que va a lo único que atina es a responder a esta crisis con violencia institucional, lo cual terminaría de cerrar la tormenta perfecta. Vos fijate lo que le dice el presidente de las Fuerzas Armadas ayer. Es un desatino. En primer lugar, es pretender que las Fuerzas Armadas retomen el papel que tenían durante la dictadura militar. Es decir, le fabrican un enemigo interno y le dicen, ese es el enemigo que ustedes tienen que combatir. En este caso, incluso convirtiéndolas en auxiliares, amanuenses de las fuerzas de seguridad. O sea, ni siquiera en un... Entonces, es toda una situación de una gravedad realmente inusitada, que nos tiene que llamar, lo tendría que llamar al gobierno a la reflexión, pero nos tiene que llamar a todos a la reflexión. Hay que hacer una gran cadena de contención institucional, política, social. Es realmente insólito. Ahora, esto es grave, Leopoldo, lo que está marcando, lo hablábamos antes con Agustín Rossi, también estaba Alberto, porque además el presidente ayer lanza en un discurso frente a las Fuerzas Armadas del Día del Ejército y sin realmente precisiones de lo que quiere hacer. Dice, hay que darle un nuevo rol a la Fuerza Armada. Tienen que auxiliar a la Fuerza de Seguridad. ¿En qué? ¿Al ejército auxiliar en qué? Mira, Además para cuidar a los argentinos. En la democracia hubo algunos acuerdos básicos. Claro, eso además. Hay pactos democráticos. Eso. En el caso de Argentina, nos podremos haber equivocado todos en 20 cosas, pero hubo 2 o 3 en las que no nos equivocamos. Existe la Ley de Defensa Nacional, la de Seguridad Nacional y la de Inteligencia. Claro. A diferencia del resto de América Latina, logramos fundar la democracia en ese pacto democrático. Y al presidente no se le ocurre otra idea que romper ese pacto democrático, que es lo único que nos está conteniendo hoy institucionalmente. Por eso digo que si hace eso, convierte esto en la tormenta perfecta. A propósito, el tema del veto, porque todos lo dicen, el veto lo va a vetar, pero tiene un costo político. Digo, es un veto contra lo que quiere la mayoría de la gente representada en el Congreso por ustedes. Bueno, el 88% veíamos la encuesta de Ugaime, ¿no? 88% de la población en contra del veto, ¿no? Sí, lo que hay que preguntarse, a ver, insisto, veta y... Claro. Es decir, está bien, le da una señal al fondo, relativamente, porque si veta es porque el Congreso sancionó una ley que va en el sentido contrario. ¿Y qué pasa con el país? Y viene un nuevo tarifazo, Por eso. que eso es lo que Bueno, sigue. muy O sea bien. que vamos a una Veta. mayor crisis y a Sigue mayores subiendo el dólar. contradicciones. Las tasas de interés son prohibitivas. Hace 2 semanas atrás, a las tarjetas de crédito, a los saldos impagos de tarjeta de crédito, le estaban aplicando el 140%, la tasa de referencia del Banco Central, la tasa de 25% que la ley de tarjeta permite a las emisoras de tarjetas, el IVA más los gastos financieros, 140% a los saldos de tarjeta de crédito impagos. Digo, este es el país que hoy tenemos. Entonces, muy bien, veta. Por supuesto que vamos a tener todas las dificultades que describía Romina. Está toda la economía argentina dolarizada. No solamente
las tarifas, está dolarizada la tarifa del combustible, los alimentos como consecuencia de la eliminación de retenciones. Está todo, digo, es... Los salarios no, ¿eh? Bueno, obviamente. No, claramente. Los salarios son los únicos congelados y en pesos constantes y sonantes. Te haces un listado. ¿Se resolvió el problema de la inflación en la Argentina? No. ¿Se resolvió el problema de fiscal, la calificación de la calificación de la deuda? ¿De la deuda? No. ¿Se resolvió el problema de la deuda? No. Vos haces una lista de todo lo que no se resolvió en 28 meses de gobierno y es un fracaso estrepitoso. Pero ahí la cosa es peor, ¿no? Porque yo siempre digo, ellos recibieron dos problemas a resolver, el déficit fiscal y la inflación. La inflación la sostuvieron. El déficit fiscal lo aumentaron un 50%, pese a haber eliminado un montón de subsidios. Claro. La inflación. ¿Por qué? Por lo que vos decías, por el efecto de la deuda. Claro. Y han generado un nuevo problema, que es el problema de la deuda, que no existía. Ahora, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Quedó la sensación de que después de las LEVAX, del día de las LEVAX, del famoso supermartes, el gobierno había ganado una pulseada y todo estaba en orden. Desde ese día el dólar subió $1. Y todos los días hay un goteo de demanda de dólares que siguen llevándose reservas del central y no logran contener el valor de la divisa. ¿Y eso qué es? ¿Saben qué es eso? Desconfianza. Total. No le creen al gobierno. Este es el problema. No le creen. Y no le creen básicamente porque el gobierno insiste, como mecanismo de solución, en repetir lo que viene haciendo. Como ya nadie le presta dinero, porque uno mira la balanza comercial y dice, no, pero si en este país hay 10.000 millones de dólares de déficit comercial, ¿de dónde van a sacar los dólares para pagarme? Entonces ya dejaron de prestarle dinero, recurre al fondo. Y el fondo, siempre digo lo mismo, te cobra pocos intereses, pero eso no quiere decir que no se garantice el cobro de lo que presta. No, pero lo importante esos bancos donde... de empeño donde te dicen, bueno, ok, yo te presto, déjame la cadenita del abuelo, el reloj del abuelo y tu alianza. Total. Así ahora, funciona. Daría la impresión, ¿no?, que ya el gobierno está atado a suerte y verdad al fondo. Sí, pero si no escucha lo que está diciendo la sociedad... Todas estas cosas que tienen que ver con negociados inocultables... Claro. Es cierto que el gobierno pudo decir ese día martes, bueno, se paró la cosa, pero... Los negocios que se hicieron ese día, sí, increíble. En 5 días, el JP Morgan ganó casi 7.000 millones de pesos en 5 días. Y Carrió dijo que iba a buscar a los encargados de la devaluación. Otra cosa que te advierto, hay que investigar, nosotros vamos a hacer una denuncia judicial, hay que investigar el rol de estos fondos que aparecieron de repente, en horas, apenas unas horas, aparecieron dos fondos, el BlackRock y el otro... El Templar. Bueno, ¿dónde están los pliegos de licitación de esos bonos? ¿Qué se le garantizó? En cuestión de horas una deuda... Y lo peor son... Uno de esos conseguidos por el ministro Caputo. Claro, los dos conseguidos por el ministro Caputo. Pero esos son fondos buitres de su mejor especie. Claro, pero absolutamente especulativos, con lo cual uno debe pensar que no se han vuelto patriotas argentinos, que en verdad en algún lugar tuvieron la ganancia, porque la ganancia no la tienen comprando bonos en pesos. No. Entonces, evidentemente lo que hay que investigar es dónde hicieron la diferencia para que hayan puesto la licitación, esto. Estoy de acuerdo, de licitación, y es muy probable que haya un compromiso, pero por supuesto, y es muy probable que haya un compromiso de recompra de esos bonos o de canje de esos bonos. Han hecho un negociado, pero en cuestión de 2 o 3 horas. Es donde nosotros planteamos, hay que intervenir en forma independiente, con nuestro propio programa. Yo no comparto esta idea de que no había problema de deuda previa. Venimos heredando un problema de deuda de todos los gobiernos anteriores también, en ese punto, con distintos formatos, pero creo que está ahí, que siempre la línea es que la paguemos los trabajadores. Por eso estamos impulsando desclasismo. Eso me parece sin querer entrar en un debate, me parece una afirmación ligera. La verdad es que Cristina dejó una deuda que representaba el 38% del PBI, hoy la deuda representa el 61%. Dejó una deuda en dólares que representaba el 13% del PBI y hoy representa el 45%. Y esto es así, con lo cual... Digo, porque con el argumento de que finalmente la deuda es una historia de siempre, le aliviamos la culpa
a estos tipos que la única solución que encontraron yo no es le alivio endeudarse. nada, pero digo que no. La verdad es que la responsabilidad de ellos no es que no había ningún problema de deuda. No había ningún problema de deuda. Había enormes problemas de deuda, empezando porque legitimaron toda la deuda con el megacanje. Si querés discutimos, pero efectivamente legitimaron toda la deuda con el megacanje. Una deuda que era absolutamente fraudulenta, pero bueno. No podemos decir que no había un problema de deuda, porque el endeudamiento interno y demás existía. Eso es así. Eso es un disparate. El megacanje le sacamos una quita del 75%. Eso es un disparate. No, eso no es así. Bueno, les agradezco, la verdad que muy interesante. El Senado sigue debatiendo. Aproximadamente a las 2 de la mañana van a estar votando en general y se aprueba, todo parece indicar, el proyecto tal cual ha salido de la Cámara. Permitime que yo pasé por el Senado alguna duda. ¿Algún qué? Alguna duda. Porque pueden modificar algunos senadores. El Senado, para decirlo en términos muy suaves, es muy florentino, estilo los Medici. Puede ocurrir que te volteen en la votación en particular algún artículo. Claro, para que vuelva a la Cámara de Diputados. ¿Y qué pasa ahí? Que no. Tienen que ustedes ratificar. Tienen que ratificar ustedes. Sí, pero para ratificar necesitas una mayoría especial para insistir en el... Bueno, ojalá no ocurra, pero... Habrá que estar de acuerdo a qué senador se presta a esa maniobra. Ese es el tema. Mañana habrá que ver si se presta, qué senador con nombre y apellido se prestó a ese apriete del gobierno. Gracias a todos.